Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios indicados especialmente para jóvenes o adultos. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el estudio número 1 de la carta a Tito. Se titula Dirigentes calificados para la iglesia. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana estamos presentando nuevos estudios. No se los pierda, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Vamos a leer entonces parte de la lectura base para este estudio. La lectura base completa es Tito 1 del 1 al 16. Vamos a escuchar ahorita del 1 al 9. Escuchamos la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, permitió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sanas enseñanzas y vencer a los que contradicen. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, vamos ahora a orar a nuestro Dios para poner este tiempo en sus manos. Les invito a ponerse en actitud de oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo que tú nos permites tener para exponer tu palabra, la cual te pedimos que tú bendigas y que pueda llegar a muchos corazones necesitados. Te lo pedimos humildemente con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces seguimos y vamos a entrar a lo que es la introducción de este estudio. Dirigentes calificados para la iglesia. Es un tema interesante. Vamos a ver las características, ¿verdad? ¿Qué deben de tener y también qué no deben de tener aquellas personas dirigentes de una congregación? Bien, entonces ahora pues Pablo escribió la carta a Tito con dos propósitos en mente. El primero, para instruirlo sobre cómo organizar mejor la iglesia. En Creta es una isla que se encuentra al sur de Grecia, en el Mediterráneo, y un poquito al oriente de Grecia, al sur y al oriente. Eso es Creta, ahí estaba entonces Tito. El segundo propósito en mente era animarlos a defender a la iglesia de los falsos maestros. Seguimos aquí entonces con los falsos maestros. Si recuerdan, en las cartas a Timoteo, pues también era un tema recurrente, ¿verdad? Cómo defenderse de los falsos maestros. Ahora con Tito, también ese es un propósito de esta carta. Una lectura rápida de la carta nos informa que el mayor interés del escritor eran las calificaciones de los dirigentes. Ahí está el tema, calificados para la iglesia, dirigentes, ¿verdad? Líderes, supervisores u obreros de la iglesia, aquí denominados como ancianos u obispos, ¿verdad? Que son términos
prácticamente equivalentes. Muy bien, entonces continuamos con el análisis del texto bíblico. Se divide en tres temas, en tres subtemas este estudio, y el primero es verdadero hijo según la fe. El primer subtema de tres, ¿verdad? Verdadero hijo según la fe. Vamos a estar en Tito 1, del 1 al 4. Y el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Bien, aquí Pablo comienza su carta declarando que él es un siervo de Dios. Ahí lo tenemos subrayado, ¿verdad? Los siervos llegaban a hacerlo por dos, fíjese bien, por dos razones en aquel tiempo. Pablo declara que él lo era por ambos sentidos, por ambas razones, ¿verdad? Fue comprado, así como usted y yo, hermanos. Comprado, rescatado, redimido por Cristo. Y por el otro lado, su placer más grande era de ser siervo del Señor. Siervo del Señor, así como debe también ser nuestro placer, ¿verdad? Nosotros con placer debemos declararnos siervos del Señor. Y fuimos comprados por precio de sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, su servicio lo ejerció como apóstol. Estamos hablando de Pablo en este momento, ¿verdad? Como apóstol. Él no fue uno de los 12 apóstoles originales, pero consideraba su apostolado en igualdad de posición. Así es, así como lo eran Pedro, Juan, así y los demás, así se consideraba igualmente Pablo, porque Pablo fue llamado directamente por nuestro Señor Jesucristo, que se le apareció un día que iba camino a Damasco. De hecho, esa vez llevaba cartas para hacer sufrir a la iglesia, a los cristianos, pero se le apareció nuestro Señor Jesucristo y ahí lo convirtió. Todo esto está en 1 Corintios 15, del 1 al 10, Gálatas 1, del 11 al 17. Muy bien. Versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La conducta del cristiano, que es la piedad, que habla de la piedad, ¿verdad? Se basa en la fe y en la esperanza de la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna, y está subrayado. ¿Qué es la esperanza? Podríamos decir, pues es una confianza, ¿verdad? Es la confianza de seguridad de que Dios cumplirá sus promesas como siempre lo ha hecho. Dios siempre cumple sus promesas. Y nosotros tenemos una esperanza en Dios, ¿verdad? La vida eterna en el Nuevo Testamento siempre debe ser entendida en dos dimensiones. Fíjese bien, la vida eterna entendida en dos dimensiones. Una es la dimensión presente o actual, esta vida que estamos viviendo los hijos de Dios aquí en la tierra. Es una calidad de vida, un estilo de vida que expresa la experiencia con Cristo. Ya se ha dicho, hemos escuchado mucho que nosotros no pertenecemos a este mundo, sino que somos embajadores, ¿verdad? Embajadores. Estamos con el mandato de llevar las palabras, las buenas nuevas de salvación a todos los que no la tienen. Entonces nosotros ya no pertenecemos a este mundo, nosotros como hijos de Dios, sino que somos embajadores. Eso lo dice la palabra de Dios. Y la otra dimensión, pues es la vida eterna, la que comúnmente tal vez entendíamos nosotros o entendemos. La vida eterna es la que va al futuro de manera permanente e ilimitada con Cristo en las moradas celestiales. Dijo Cristo cuando iba a ascender a los cielos, les dijo a los apóstoles que iba a preparar morada para nosotros, ¿verdad? A preparar morada en las regiones celestiales. Muy bien, estas realidades son así porque el Dios no miente. Él lo ha prometido y lo creemos contundentemente, ¿verdad? Todos los hijos de Dios. Versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador.
Bueno, la predicación del Evangelio no es una tarea que alguien decida hacer por sí mismo, fíjese bien. La predicación del Evangelio no es una tarea que uno decida hacer por sí mismo. No, claro que no. Entonces, al contrario, tiene que sentir el mandato de Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? La predicación del Evangelio es un mandato de Dios a sus hijos, ¿verdad? Un mandato que Dios nos hace a todos, la predicación. Entonces, en el caso de Pablo, él iba a Damasco con una misión diferente, ya le decía yo hace un ratito, ¿verdad? Una misión diferente. Fue Dios quien lo interceptó en el camino, le cambió el rumbo y le señaló una nueva misión, ¿verdad? Porque Pablo le era útil al Señor para predicar su palabra al pueblo gentil. Así es. Pastores y predicadores debemos dar testimonio de que Dios nos ha llamado y nos ha mandado a proclamar a Jesucristo. Predicadores. Acuérdense que la palabra predicador no tiene nada más que ver con el pastor. No. Predicador es llevar la palabra de Dios por cualquier medio, por cualquier creyente, ¿verdad? A una persona o a un grupo de personas. En cualquier lugar. Todo ese ámbito o todo ese contexto, en ese contexto se puede aplicar la palabra predicar, predicación, ¿verdad? De la palabra de Dios. Es muy amplio. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces Pablo considera a Tito como verdadero hijo. Ahí lo dice, verdadero hijo, porque Pablo conocía perfectamente a Tito y fue muy claro y muy certero al decir Tito, verdadero hijo, ¿verdad? Ya que ha tenido la misma experiencia con Cristo. Recordemos que Tito era gentil y que Pablo era judío. Sin embargo, esa fe común permitía a Pablo dar una bendición especial a Tito, ¿verdad? Deseándole la gracia y paz de Dios. Es maravilloso descubrir que en Cristo unos y otros recibimos el mismo favor que no merecemos, ¿verdad? Unos y otros, pobres y ricos, de diferentes razas, la raza que sea, ¿verdad? Recibimos este favor inmerecido. ¿De qué estamos hablando? De la salvación. Así es. Y gozamos de la misma aceptación de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Salvador. Así es. Para Dios no hay distinción de personas, hermanos. Muy bien. Entramos a lo que es el segundo subtema. Se titula Requisitos para los ancianos. Requisitos para los ancianos, ¿verdad? Entonces, vamos a estar en Tito 1 del 5 al 9. Y el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bueno, entonces el rápido crecimiento de las iglesias y el corto tiempo que Pablo tenía para estar en cada una de ellas hizo que el apóstol pidiera a Tito que pusiera en orden lo que faltase. Como dice ahí, ¿verdad? Para que corrigieses lo deficiente. Es lo mismo, ¿verdad? Corrigieses lo deficiente. Es decir, terminara con la tarea de afirmar a los hermanos en la doctrina. Los enseñara a vivir como corresponde y estableciera una estructura básica. Una manera de hacer estas cosas era nombrando ancianos en cada ciudad. Ahí dice, establecieses ancianos en cada ciudad, ¿verdad? Debemos comprender, fíjese bien, debemos comprender que está hablando de nombrar ancianos en cada una de las iglesias en esas ciudades, por supuesto, ¿verdad? Ancianos en cada una de las iglesias en esas ciudades.
Recordemos que la palabra anciano, obispo, pastor pueden ser equivalentes. Ya si nos vamos a un estudio más profundo, bueno, pues anciano le correspondería un poco más lo que es la enseñanza. Obispo le correspondería un poco más lo que es lo administrativo, la supervisión. Y pastor, pues alimentar, ¿verdad? Alimentar con la palabra de Dios a la iglesia, a los hermanos, a las ovejas. Muy bien. Versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Recordemos que estamos en el tema de requisitos para los ancianos. Requisitos. Y aquí tenemos irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes. Pablo insiste en que los obreros de la iglesia deben ser irreprensibles. Es decir, que su conducta sea de tal dignidad que nadie pueda acusarles de algo indebido. Luego dice marido de una sola mujer. Bueno, si nos vamos a estudiar aquella cultura de ese entonces, era común que el marido tuviera más de una mujer, ¿verdad? Entonces aquí es un requisito para los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Ok. Los hijos deben ser de buen testimonio cristiano a la congregación y a la comunidad. No deben ser libertinos ni rebeldes los hijos. Otra condición, ¿verdad? Para los ancianos de la iglesia. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, aquí tenemos 7, ¿verdad? Así... 5 características. Bien, aquí dice, bueno, son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Bueno, pero primero vamos a ver lo que no debe ser, Entonces, Pablo describe al obrero de la iglesia como mayordomo de Dios. Es decir, que la iglesia es de Dios y él es su dueño. Dios, ¿verdad? Pero a él le ha parecido bien nombrar obreros como mayordomos. Así es. Entonces Pablo da a Tito una lista de 5 actitudes que un obrero cristiano no debe tener. ¿Ok? Entonces, no debe ser arrogante, ¿verdad? Aquí dice soberbio, bueno, es equivalente, arrogante. Es decir, que no debe verse a sí mismo como el que todo lo sabe y superior a sus hermanos en Cristo. No debe ser de mal genio. Aquí dice no iracundo, es equivalente. Cuando una persona se enoja fácilmente, pierde la objetividad con la cual debe tratar los asuntos. Por eso no debe ser iracundo, ¿verdad? Y tratar injustamente a alguien, porque eso se da, ¿verdad? Cuando la persona es iracunda. No debe ser dado al vino. Ahí dice, ¿verdad? No dado al vino. Es decir, no borracho, ¿verdad? Que no tome mucho alcohol. Así es. No pendenciero. No pendenciero significa una persona que no responde con violencia o resuelve los asuntos por la fuerza. Ok. El quinto lugar, no debe ser ávido de ganancias deshonestas. Aquí dice no codicioso de ganancias deshonestas, es igual. O sea, no busca su beneficio personal por medios ilícitos. Entonces, aquí tenemos 5 actitudes que no deben de tener, ¿verdad? Que no deben de tener estas personas. Estamos bajo el tema de requisitos para los ancianos, que son líderes en una congregación. Bueno, versículo 8. Ahora sí, aquí tenemos 7 actitudes que sí deben de tener. 7 características o actitudes que sí deben de tener las personas en un liderazgo de la congregación, como los ancianos, ¿verdad? Entonces aquí dice,
Habla de 7 actitudes que sí deben de tener y dice hospitalario, ¿verdad? Hospedador. De que está dispuesto a abrir las puertas de su casa para ayudar al necesitado. Ok. Amante de lo bueno también, que piensa y busca lo mejor para el bienestar de otros. Prudente, es decir, sensible a los deseos y emociones de otros y los respeta. Y luego justo, trata a los demás, trata a todos, ¿verdad? Con imparcialidad, buscando el mayor bien de los participantes. Justicia, ¿verdad? Justos. Y luego santo, bueno, cuya vida sigue el ejemplo de Dios o de Cristo, quien es santo. Dueño de sí mismo, finalmente, ¿verdad? Dueño de sí mismo, que siempre mantiene bajo control sus emociones y sus pensamientos. Estas actitudes exigen que los obreros de la iglesia sean personas bien equilibradas física, mental y emocionalmente. Pues sí, ¿verdad? Bien equilibradas física, emocional y mentalmente. El hecho de que la persona sea hospedadora, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo, ¿verdad? Son actitudes muy importantes que debe de buscar de tener, no nada más los dirigentes de la iglesia, no, por supuesto que no. Todo hijo de Dios, todo cristiano, debemos de tener esa meta de ser hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos y dueños de sí mismo. Muy bien. Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, la séptima actitud que Pablo menciona es que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina. Retenedor de la palabra fiel, dice ahí, ¿verdad? Esta condición nos habla de la integridad doctrinal del obrero. Significa 2 cosas. Que enseña lo que vive, fíjese qué importante esto. Enseña lo que vive y vive lo que enseña. O sea, hay una concordancia, ¿verdad?, entre lo que dice con lo que hace. No hay contradicciones entre lo que dice y lo que hace. Es una persona honesta, consecuente, una persona fiel. Muy bien. Y pasamos al tercer subtema, que es ¿qué hacer contra los falsos maestros? Basado en Tito 1 del 10 al 16. Y aquí está el versículo 10 y 11. Dice el 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Es decir, el pueblo judío, ¿verdad? Que a veces querían poner reglas que no iban acorde a la palabra de Dios. Y el 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Bueno, ahí está bastante claro, ¿verdad? Lo que hay que hacer con ellos. Muy bien. Entonces es el tema 3. Y respecto a estos 2 versículos, ¿qué podemos decir? Bueno, por las palabras de Pablo es evidente que Tito se encontraba en medio de la iglesia con serios problemas, ¿verdad? Este grupo llamados los de la circuncisión. Identificados con esas palabras. Probablemente personas judías o prosélitas que se habían convertido al cristianismo, pero que deseaban continuar con los ritos y prácticas hebreas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Especialmente con la exigencia de que todos los miembros de la iglesia, fueran judíos o gentiles, debían circuncidarse. Su motivación era obtener alguna ganancia, mientras enseñaban lo que no es debido. Pablo dice que a ellos es preciso tapar la boca, taparles la boca, dice ahí. Sin duda es una manera de expresar que no se les debe permitir hablar, ni enseñar en las reuniones
de la congregación. ¿Por qué? Porque tienen la intención de, como decíamos, poner reglas que no convienen, ¿verdad? Reglas de costumbres hebreas, dice aquí, sale como la circuncisión. Versículos 12, 13 y 14. El 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. El 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y el 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Bueno, entonces otro grupo bien podríamos identificarlo como los cretenses. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Los cretenses, otro grupo, aparte de los de la circuncisión. Entonces, identificado como siempre mentirosos, como dice ahí, ¿verdad? Mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, y están esas palabras que son fuertes, ¿verdad? Porque dice mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Así los calificaban sus propios profetas, dicen. Bueno, entonces, recordemos que Creta llegó a ser reconocida, esta isla de Creta, recuerden la isla que está un poco al sur y un poco al oriente de Grecia, llegó a ser reconocida como una isla de gente mentirosa y perezosa, al punto que se acuñó, fíjese bien, se acuñó el término cretino para describir a uno que es necio o falto de talento. Ok, los que así se justificaban, bueno, vamos a hacer un comentario de esto. Tal vez usted ha escuchado que una persona le dice a otra, eres un cretino. Ah, pues esta palabra viene de Creta, de esa isla, ¿verdad? Que donde la población tenía mala fama de ser mentirosos, glotones, ociosos. Entonces, de ahí surge la palabra cretino, fíjese nada más, de esta isla, por su gente, cómo era la gente de ahí. Entonces, los que así actuaban justificaban su conducta o racionalizaban su inmoralidad, echando mano de ciertas fábulas judaicas o de mandamientos de hombres, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, claro que eso no va de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Fábulas o mandamientos de hombres o tradiciones de hombres, nada de eso debe de aplicar en las enseñanzas de la sana doctrina. Muy bien, siempre hay alguien que da una excusa para su mala actuación. A estos Tito debía reprenderlos severamente para que sean sanos en la fe, como dice aquí, duramente para que sean sanos en la fe. La palabra reprender significa enderezar lo torcido o hacer derecho. El obrero cristiano no puede quedarse con la boca callada frente a conductas inmorales, fíjese bien. No nos podemos quedar callados cuando vemos una conducta inmoral. Deben echar mano de las 7 actitudes propias de un obrero que fueron mencionadas anteriormente. ¿Cuáles eran? Ser hospitalarios, amantes de lo bueno, prudentes, justos, santos, dueños de sí mismo y saber retener la palabra de Dios. Así es. Muy bien, versículos 15 y 16. En estos dos versículos Pablo se refiere a ambos grupos, a los de la circuncisión y a los cretenses, que es de los que acabamos de hablar, ¿verdad? Primero hablamos del grupo de los de la circuncisión y luego de los cretenses. Establece cómo ambos han perdido el camino correcto por causa de la contradicción que se da entre lo que dicen, lo que profesan y su conducta diaria. Es decir, hablan unas cosas y actúan diferente. No hay una concordancia, ¿verdad?, entre lo que dicen y lo que hacen, cómo viven. Bueno,
Este es el dilema ético de quienes no son fieles a Jesucristo. Sus mentes, sus conciencias están corrompidas. Como dice aquí, su mente y su conciencia están corrompidas. Por lo tanto, han perdido la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Hacen lo malo y no tienen conciencia de ello. Dejan de hacer lo bueno y no tienen ningún sentimiento de culpa. Porque ni cuenta se dan, ¿verdad? Bueno, está triste, está grave esta situación de este tipo de personas, ¿verdad? Que creen que están bien ante Dios. A veces pueden hablar muy bonito, pero no hay una concordancia con el modo de vida de ellas. Y según ellos, están bien. Están bien engañados, diríamos nosotros, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿qué podríamos aterrizar de todo esto? Concluir, hermanos, hermanas, estimados que nos escuchan todos. Bueno, tres cosas. Fíjese bien. La iglesia necesita obreros certificados. Y no me refiero a un documento con firmas y sellos. No. Obreros certificados. ¿Ante quién? Ante Dios, ¿verdad? Principalmente, ante Dios. Para cumplir con su misión en el mundo. Así es, eso es lo primero que vimos, ¿verdad? Número 2. Todos los obreros de la iglesia y los miembros deben preocuparse por guiar a sus familias. Hacer genuinos ejemplos cristianos. Tenemos una gran responsabilidad, los jefes de hogar, ¿verdad? Papá, mamá, para con los hijos. Claro que sí. Y número 3, tenemos que estar alertas al surgimiento de los falsos maestros. Específicamente, ¿de quién hablamos aquí respecto a los falsos maestros? Del grupo de los de la circuncisión y de los cretenses, ¿verdad? Que ahí estaban dando lata con sus malas enseñanzas. Muy bien. Estamos hablando aquí de obrero calificado. Obrero calificado. ¿Quiere ser usted un obrero calificado? Sería formidable, fabuloso, maravilloso, ¿verdad? Que Dios nos tenga, fíjese bien, catalogados como obreros calificados, a usted y a mí. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces hay que luchar por ser un obrero calificado, porque eso es bueno, es la voluntad de Dios. Bueno, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, ya le falta menos para llegar a ser un obrero calificado, porque tener a Cristo en el corazón es el primer paso. Si no se tiene este paso, todo lo demás que se haga es en vano. Bueno, si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, quiero decirle que este puede ser el momento, la gran oportunidad de que usted lo invite a su corazón. Es un proceso corto, que se lo voy a mencionar en pocas palabras. Simplemente con un corazón sincero hay que declararse ante Dios pecador, decirle a Dios que hemos pecado, arrepentirse de esos pecados y pedirle a Dios perdón por ellos. Y Dios le perdonará. Después abrirle su corazón a Cristo para que entre como Señor y Salvador de su alma. Eso es lo más importante, ¿verdad? Hacer todo eso con un corazón sincero. Y claro, después tratar de vivir en la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En su palabra, en la Biblia. Atenderla día a día, ¿verdad? Escudriñar las escrituras, como dice nuestro Dios en su palabra. Lo invito a que haga este paso, esta conversión. Sin duda sería lo más importante que usted haga en toda su vida, si no lo ha hecho. Aquí abajo le dejamos un folleto más explicativo sobre esto último que le estamos diciendo. Muy bien, pues gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos el próximo domingo a las 10 de la mañana
para que nuevamente se conecte y esté con nosotros. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Suscríbase si no lo ha hecho, comparta y dele like. Con esto usted aportaría un granito de arena en la obra de la difusión de la palabra de Dios por este medio. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados y que pueda servir para la edificación de tu iglesia. Gracias porque tú haces posible todo esto. Nos seguimos poniendo y quedando en tus manos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.